que veremos a continuación son la creación de fórmulas. Excel, para utilizar una fórmula, debe iniciar siempre con un símbolo igual. Mira, esto indica que se va a crear una fórmula. Una fórmula hace uso de dos componentes: las referencias y los operadores. En este caso, la referencia puede ser con datos constantes o referencia a una celda. Por ejemplo, un dato constante es 8. Voy a poner un operador, en este caso la suma, y presionar la tecla 9. De esta manera encuentro una suma que sería 17. Los operadores son los siguientes. En el primer caso, operadores matemáticos, tenemos la suma, que la acabamos de escribir acá. Podríamos utilizar la resta, por ejemplo, 31 menos 7. Recuerda siempre utilizar el símbolo igual y obtenemos el resultado. La multiplicación se utiliza con el símbolo igual siempre adelante. Y por ejemplo voy a multiplicar 41 por, el signo por es el asterisco en Excel, ¿okay? No es una X. 5, presiono Enter y obtenemos el resultado. También podríamos realizar una división. Por ejemplo, voy a utilizar la división 80 entre 4. Presiono Enter y obtengo 20. La división se inserta con el slash. En el caso de porcentaje, por ejemplo, voy a obtener el IGB del monto 1581. Lo multiplicaré por el 18%, ¿ok? El símbolo de porcentaje, y al presionar Enter obtendré el resultado. Ese es el IGB del monto que he especificado. En caso de la exponenciación se utiliza un símbolo llamado acento circunflejo. En este caso se utilizará de la siguiente manera. Voy a poner 2 elevado a 8, por ejemplo. Presiono Enter y ahí está el resultado. El acento circunflejo se obtiene con Alt más 94. Ahí está. Bien. Así como tenemos operadores matemáticos, también tenemos operadores lógicos. Los operadores lógicos son los siguientes: igual, mayor que, mayor igual, menor igual y diferente. Se van a utilizar de la siguiente manera. Mira, igual, el primer igual se utiliza para abrir la fórmula, para iniciar una fórmula. Y voy a poner, por ejemplo, 8 mayor que 5. El resultado de la fórmula no es un número, como anteriormente lo hemos visto, sino un valor lógico. En este caso será el valor lógico verdadero, porque 8 obviamente es mayor que 5. Presiono Enter y ahí está. Otra fórmula, vamos a utilizar 2 menor que 1. Podrás intuir que el resultado no va a ser verdadero, será falso, porque 2 no es menor que 1. Bien, ¿cómo se utiliza mayor igual? Mira, igual, 80 mayor, luego ingreso igual. 80 es mayor o igual que 54, presiono Enter y ¿qué saldrá? Muy bien, verdadero. Para el caso de menor o igual voy a utilizar 31 menor o igual que 90, también es verdadero. Ahora, vamos a ver cómo se inserta el operador lógico diferente. Atención, el primer igual, recuerda que es para abrir la fórmula. Voy a insertar 79. Diferente. Diferente es así, mira. Menor, símbolo menor que, y luego, seguidamente, símbolo mayor que. Este símbolo es diferente de. Entonces, 79 diferente de 50, sí, eso es verdad. Vamos a presionar Enter y obtenemos verdadero. Otro ejemplito de diferente, igual. Hola es distinto de hola. Los textos dentro de una fórmula siempre van entre comillas, a diferencia de los números. Recuerda, cuando yo quiero insertar un texto, haré uso de las comillas. Importante. ¿Ok? Los operadores también sirven
para los textos. Presionaré Enter y ¿qué crees que saldrá? Eso es falso, porque la palabra hola, los 4 caracteres que componen hola, no son diferentes a la otra palabra hola. Mira, ¿te das cuenta? Entonces, como eso no es verdad, te va a retornar el valor lógico falso. Existe una precedencia de operadores. ¿Qué se hace primero? Se multiplica, se suma, se divide. Bueno, a continuación te muestro cómo es el orden de precedencia dentro de los operadores en Excel. A continuación vamos a revisar lo que corresponde a referencias. Existen 3 tipos de referencias en Excel: las referencias relativas, las absolutas y las mixtas. Atención. Mira, yo voy a hacer lo siguiente. En la columna F voy a escribir igual. Voy a referenciar el contenido de la celda D4, es decir, capturo el valor 24 y lo voy a multiplicar por 2. Las referencias relativas se utilizan de la siguiente manera: letra y número, como lo ves en este momento. ¿Ok? Entonces tenemos letra D y número 4. Columna D y fila 4. Columna D y fila 4. La intersección de estas filas y columnas nos dan la celda. Presiono Enter y vas a obtener el doble de 24, es decir, 48. Mira, si yo hago un clic sobre esta esquina inferior derecha de la celda, te das cuenta que hay un cuadradito, le hago un clic sostenido y arrastro. Esto significa autorrelleno. Y mira, se van a actualizar las fórmulas. Primero teníamos, atención, D4 por 2. Abajo tenemos D5 por 2, porque está una fila debajo. Acá intuirás que es D6 por 2, luego D7 por 2. Esta actualización sucede ¿por qué? Porque estamos utilizando referencias relativas. Mira lo que va a pasar si yo utilizo las referencias absolutas. Voy a utilizar la fórmula igual D4 por 2, pero a D4 le voy a dar una referencia absoluta. Esto lo puedo hacer con la tecla F4, me sitúo en medio de la celda, en medio de la referencia, y presiono la tecla F4. Te das cuenta que se ha insertado un símbolo de dólar antes de la letra y un símbolo de dólar antes del número. Es decir, si yo copio este contenido de la fórmula a las demás celdas, se va a mantener la referencia de 4. Mira, presiono Enter y obviamente voy a conseguir el valor de 48. Pero al arrastrar desde esta esquina inferior derecha el contenido de la fórmula, la voy a copiar y voy a obtener en todos los casos 48. Es decir, la referencia a la celda D4 no va a cambiar. Esto es una referencia absoluta. Las referencias mixtas sirven para fijar solamente la referencia a la columna o la referencia a la fila. Mira, si yo hago, por ejemplo, acá, vamos a utilizar referencia de la celda F4 por 5. En el caso de esta referencia yo podría hacer lo siguiente. Si fijo solamente la columna, cada vez que yo presiono F4 va a cambiar el tipo de referencia. Esta es una referencia mixta de columnas. Si te das cuenta, el dólar acompaña solamente a la columna F, no al número 4. Entonces, esta es una referencia mixta de columna. Si te das cuenta, obtengo el valor de 240, es decir, 48, este 48 por 240. Voy a copiar la fórmula, voy a hacer control C y voy a pegar en todas estas celdas que tú ves acá. ¿Ok? Clic derecho y pegar fórmulas. Acá estamos. Si te das cuenta, todos los valores son iguales. Si yo no hubiera marcado esta referencia mixta de columna, este 240 aparecería porque tenemos 48 y 48. Pero acá, si te das cuenta, yo estoy multiplicando F5 por 5. En esta celda se mantiene la referencia F5 por 5, es decir, seguimos referenciando
a la columna F. Mira la diferencia cuando yo quito la referencia mixta. La voy a quitar, voy a poner una referencia relativa, voy a copiar y voy a nuevamente pegar la fórmula. En este caso, en esta columna ya no tenemos la referencia a la columna F. Recuerda que no hemos puesto relativa. Ahora se ha actualizado con G5. Lo que corresponde ahora es ver las funciones en Excel. Excel está dotado de muchas funciones organizadas en categorías. Voy a hacer un clic donde dice ficha fórmula y a continuación hacer un clic en el botón insertar función. La otra forma de hacerlo es en la barra de fórmulas existe este botón que es también para insertar funciones. Vamos a conocer estas funciones. Si te das cuenta, tenemos agrupadas todas nuestras funciones acá en este campo. Tenemos las funciones lógicas, las de búsqueda y referencia, las matemáticas. Y si te das cuenta, voy a desplegar y mira todas las funciones que tenemos acá. Cada una tiene una utilidad. Las funciones se utilizan para poder ser utilizadas dentro de las fórmulas. Mira, voy a hacer una fórmula de suma en la cual voy a utilizar dos valores constantes. Ya no vamos a utilizar los operadores, el operador de más ya no se va a utilizar en este caso. Se va a utilizar una función llamada suma. Tú puedes escribir directamente la función o podrías también utilizarla desde este campo. Primero vamos a escribirla, vamos a utilizar la función suma, donde voy a utilizar el valor constante 48,2. La sintaxis de la función siempre te va a ser mostrada en esta parte inferior. La sintaxis es la forma como se escribe la función. Si te das cuenta, la función suma tiene varios argumentos. En realidad, la función suma admite hasta 255 argumentos. En este caso, estamos utilizando 2. Si notas, el primer argumento es número 1 y no tiene corchetes. El segundo argumento es número 2 y tiene corchetes. La diferencia es la siguiente. Los que no tengan corchetes son argumentos obligatorios. Los que tengan corchetes son opcionales. Es decir, la función va a ser de utilidad si se pone o si no se pone el argumento entre corchetes. ¿De acuerdo? Entonces, todos los argumentos van entre paréntesis en todas las funciones. Y los separadores de los argumentos son las comas o en algunos casos punto y coma. ¿De qué depende que sea coma o punto y coma? De la configuración regional de tu Windows. En este caso yo tengo configurado para España, para español Perú, si te das cuenta, dice español Perú. Entonces yo voy a utilizar coma. Si tu laptop o computadora está configurada para España, será punto y coma. Las funciones también se pueden utilizar con rangos de celdas. Por ejemplo, mira, yo voy a utilizar una función matemática llamada promedio. Y ahora, el primer argumento que tengo se llama número 1. Pero número 1 no es necesariamente una celda o un valor constante. Podría ser un rango. Ya anteriormente hemos visto que los dos puntos implican que estoy haciendo referencia a todo un rango. ¿Y cómo se inserta un rango en una función? De la siguiente manera, hago un clic sostenido en la primera celda del rango y luego arrastro hasta la última celda. Si te das cuenta, automáticamente se ha insertado esa referencia en mi fórmula haciendo uso de la función promedio. Cierro paréntesis, presiono Enter y ahí está el promedio de estos 5 valores. Diferencia entre función y fórmula. La función es la que está creada ya en el programa, en el sistema de Excel. En cambio, una fórmula es lo que uno crea. Y uno crea una fórmula con o sin funciones. Ya hemos visto que podríamos crear una fórmula, por ejemplo, igual 8 menos 4. Y esto ya es una fórmula, pero no estás haciendo ningún uso de ninguna función. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es todo lo que corresponde al tema de las funciones. Luego vamos a conocer
varias funciones categorizadas por matemáticas, estadísticas, lógicas de texto y fecha y hora. Pero eso será en un siguiente video. Hasta luego.